¿Qué es lo más pretencioso que un miembro de tu familia te ha exigido? Después de 7 meses de intentos fallidos, mi esposo Kyle y yo anunciamos que finalmente estaba embarazada. Todos estallaron de alegría, excepto mi hermana Jacqueline, que rompió su copa de vino contra la encimera de mármol. «¿Cómo te atreves?», gritó. «¿Sabes cuánto tiempo llevo intentando tener un bebé? Yo merezco ser la primera». Mi mamá trató de decirle que las chicas de 19 años no están listas para un bebé, pero Jacqueline se negó a dar marcha atrás. Agarró su bolso, y luego salió dramáticamente gritando que yo debía abortar a mi bebé en una semana o si no llamaría a la policía. A la mañana siguiente, se presentó en nuestra puerta con páginas impresas de clínicas de aborto, y se las metió en el pecho a Kyle mientras él todavía estaba en calzoncillos. «Hice citas para ella en 3 lugares diferentes», le anunció a todo el vecindario. «Solo tiene que elegir uno». Cuando Kyle rompió los papeles, ella llamó a toda la familia exigiendo una intervención de emergencia. Ese domingo, 23 parientes se apiñaron en la sala de mi mamá mientras Jacqueline se paraba junto a la chimenea como si estuviera dando una charla de TED sobre por qué yo estaba destruyendo su vida por tener un bebé primero. De hecho, tenía un PowerPoint. Nuestro tío Jeffrey, que es abogado, finalmente le dijo que no existía un precedente legal para obligar a alguien a abortar solo porque ella quería estar embarazada primero. Ella me señaló con lágrimas en la cara y dijo que si no abortaba para el lunes, nunca volvería a hablarnos a ninguno de nosotros. Pero le hicimos frente, y los 23 le dijimos adiós, Felicia. Ella se fue llorando, y no supimos de ella por mucho tiempo. Y luego, a los 7 meses de mi embarazo, estábamos en el baby shower cuando la puerta se abrió de golpe. Era Jacqueline. Entró con la mano en un vientre enorme, usando una camisa que decía primer nieto en camino. Todos se quedaron en silencio. Mi mamá se le cayó el cuchillo de la torta. ¡Sorpresa! «Ya casi doy a luz», anunció, girando para que todos pudieran verla. «Me embaracé justo después de esa horrible reunión donde todos me traicionaron. Me faltan 10 semanas para dar a luz». Nadie estaba impresionado. Y cuando decidí fastidiarla y mencioné mi fecha de parto, que era en 8 semanas, su cara se puso roja de rabia. Me agarró del brazo y susurró que las fechas no importaban porque ella se aseguraría de que la suya fuera primero, y luego se fue antes de que alguien pudiera responder. Mi mamá me llamó ese martes llorando a mares. Se había enterado por la compañera de piso de Jacqueline que Jacqueline había estado tomando sustancias de inducción del parto del mercado negro que había comprado en un sitio web en Rumanía, arriesgando la vida de su bebé para dar a luz antes que yo. Ahora, Jacqueline estaba en la UCI. Pero no por las sustancias. Resulta que Jacqueline había encontrado a una chica en Craigslist, cuya madre solía ser partera en las Filipinas, y le pagó a esta chica para que le hiciera una cesárea en su sala de estar. La chica se negaba, diciendo que Jacqueline solo tenía 31 semanas. Pero mi hermana amenazó con hacerlo ella misma con cuchillos de cocina si no la ayudaba. Usaron cortadoras de cajas esterilizadas con vodka. Jacqueline perdió tanta sangre que su vecino la vio filtrarse por debajo de la puerta del apartamento. El bebé de alguna manera salió vivo. Pero estaba morado y apenas respiraba. Ambos casi mueren en la ambulancia. El bebé fue directo a la UCI con un respirador. Y Jacqueline necesitó una histerectomía total. Nunca tendría otro hijo. Cuando despertó, lo primero que hizo fue llamarme desde su cama de hospital. «Tú hiciste esto», jadeó a través de la mascarilla de oxígeno. «Mi bebé se está muriendo porque tú no pudiste esperar a que yo tuviera un hijo». Lo más loco de todo esto es que ahora que ella estaba luchando por su vida, de repente la familia se dividió a la mitad. Una mitad pensó que había perdido la cabeza. Pero la otra en realidad pensó que yo debería haber retrasado el anuncio de mi embarazo para no herir sus sentimientos. Una tía incluso dijo que yo debería haber abortado. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa. Todos teníamos que estar ahí para el bebé enfermo. Mi propio embarazo quedó a un lado. Sin embargo, no me importó mucho. Mi bebé era mío y de mi esposo, no de mi mamá. Simplemente fue un fastidio, como cada vez que yo mencionaba algo emocionante, la conversación se desviaba. 3 días antes de mi fecha de parto, me ingresaron para monitoreo. El bebé de Jacqueline seguía en estado crítico. El médico dijo que las próximas 48 horas determinarían si sobreviviría. Lo más aterrador fue que pude verla a través de mi puerta, parada en el pasillo entre la UCI y la sala de maternidad. Y no estaba mirando las habitaciones o a las enfermeras que pasaban. Estaba mirando directamente a mi vientre con una expresión que nunca había visto antes. Mañana por la mañana, me inducen el parto. Jacqueline sabe la hora exacta.
Le ha estado haciendo preguntas a las enfermeras sobre la ubicación de las salas de parto y si alguna vez dejan a los bebés desatendidos. La UCIN está un piso abajo de maternidad. Si su bebé no sobrevive la noche, no sé qué hará cuando el mío nazca sano en la mañana. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando me desperté con la voz de Kyle en la oscuridad, ya hablando con alguien en su teléfono sobre Jacqueline, preguntando a las enfermeras a dónde llevaban a los bebés después del parto. Él estaba caminando junto a la ventana, explicando cómo ella había estado vigilando los pasillos y cronometrando cuánto tiempo se quedaban las enfermeras en cada habitación. La enfermera encargada al otro lado de la línea prometió agregar un código de seguridad especial a mi expediente de inmediato y alertar a todo el turno de noche. Sin embargo, Kyle no estaba satisfecho. Su voz se hacía más fuerte mientras exigía nombres específicos de quienes nos protegerían y exactamente qué harían si Jacqueline intentaba acercarse a nuestro bebé. Sus manos temblaban mientras escribía nombres en el bloc de notas del hospital, preguntando por las cerraduras de las puertas y los botones de pánico, y si la seguridad podía detener físicamente a alguien que intentara entrar en nuestra habitación. La enfermera trataba de calmarlo, pero Kyle quería una reunión con la seguridad del hospital antes de que mi inducción comenzara a las 8 de la mañana. En una hora, Francis Bergman se presentó en nuestra puerta con una placa de supervisor de seguridad y un grueso archivo de protocolos. Nos explicó cada una de las medidas de seguridad que tenían, mostrándonos fotos de las placas electrónicas que rastreaban la ubicación de todos, y explicando cómo las etiquetas de seguridad de los bebés activarían un bloqueo automático si alguien intentaba quitárselas o llevar un bebé más allá de ciertas puertas. Francis sacó su teléfono y me pidió que le enviara la foto más clara que tuviera de Jacqueline para poder distribuirla a cada guardia de seguridad en cada turno con instrucciones de vigilarla. Nos mostró al oficial asignado a la sala de maternidad y nos dio su número directo, prometiendo que alguien nos revisaría cada hora una vez que el parto comenzara. A las 5 de la madrugada, alguien tocó, y Olympia X de Servicios Sociales entró con un portapapeles lleno de formularios, explicando que necesitaba documentar todas las amenazas que Jacqueline había hecho para una posible intervención de CPS. Se sentó en la incómoda silla de visitas haciendo preguntas detalladas sobre cada interacción, cada amenaza, cada vez que Jacqueline había mencionado a nuestro bebé, mientras yo sentía que mi cara ardía de vergüenza por tener que contarle a una completa extraña el desastre de mi familia. Olympia explicó el proceso para obtener una orden de restricción de emergencia y dijo que podía comenzar el papeleo ahora mismo si queríamos, que un juez podría emitirla antes de que el bebé naciera. Mi teléfono no paraba de sonar, ya que al parecer mi mamá le había contado a todos en el chat familiar sobre las medidas de seguridad que habíamos solicitado. La mitad de mis primos pensaban que estaba siendo dramática y reaccionando de forma exagerada al estrés de una nueva madre, mientras que la otra mitad comenzó a compartir historias que nunca había escuchado antes sobre las veces que Jacqueline los había asustado o había hecho algo inestable cuando no se salía con la suya. Mi tía envió 3 párrafos sobre cómo Jacqueline le había rayado el auto después de no ser invitada a una fiesta a la secundaria, y mi primo mencionó haber encontrado a Jacqueline revolviendo su bolso en Navidad buscando pastillas anticonceptivas para tirarlas. El tío Jeffrey envió un mensaje de texto privado diciendo que conocía a un detective llamado Cyrus Powell que se especializaba en estos casos y podía acelerar un informe policial si lo necesitábamos. Dudé por un segundo, preocupada por empeorar todo y convertir esto en una guerra familiar aún más grande. Pero Kyle me quitó el teléfono de la mano y escribió ese con acento PORFAVOR en mayúsculas antes de que pudiera detenerlo. Una enfermera entró corriendo en nuestra habitación con cara de preocupación y nos dijo que el bebé de Jacqueline había empeorado durante la noche. Sus niveles de oxígeno habían bajado tanto que tuvieron que aumentar el soporte del respirador y agregar más medicamentos. Ella dijo que el equipo de la UCIN estaba haciendo todo lo posible, pero las próximas horas eran críticas, y a pesar de todo lo que Jacqueline había hecho, sentí que se me oprimía el pecho al pensar en ese pequeño bebé luchando por respirar porque su madre no pudo esperar 2 meses más. La enfermera del turno de la mañana entró a las 7 de la mañana y repasó con nosotros la configuración de la sala de partos, señalando en un mapa dónde estaría cada enfermera y enfatizando que los bebés nunca, jamás, eran dejados solos, ni por un segundo. Nos mostró las pulseras de identificación a juego que todos usaríamos con números especiales que tenían que coincidir exactamente o las alarmas se dispararían. Y parecía genuinamente preocupada mientras prometía quedarse personalmente en la habitación con nosotros durante todo el parto, sin importar cuánto tiempo tomara. Agarré un pedazo de papel y escribí exactamente 4 nombres de personas a las que se les permitía visitarnos: Kyle, mamá, el tío Jeffrey y la madre de Kyle. Luego se lo entregué a Francis junto con instrucciones muy específicas de que a nadie más se le debía decir en qué habitación estábamos o si el bebé ya había nacido. Francis se tomó la lista en serio, haciéndome poner mis iniciales junto a cada nombre y pidiendo descripciones físicas de cada persona para que su equipo pudiera verificar las identidades antes de dejar pasar a cualquiera. Kyle me llevó al baño y cerró la puerta,
Todo su cuerpo temblaba mientras admitía que estaba aterrorizado de paralizarse si Jacqueline realmente se presentaba durante el parto, que no sería capaz de protegernos cuando realmente importara. Seguía diciendo que debería ser más fuerte, debería estar listo para pelear, pero todo lo que podía pensar era en cómo no había visto venir esto y detenerlo antes de que llegara a ser tan grave. Nos abrazamos en ese pequeño baño del hospital, prometiendo que nos protegeríamos mutuamente y a nuestro bebé, sin importar lo que pasara, y pude sentir su corazón latiendo con fuerza contra mi pecho mientras ambos tratábamos de no llorar. La puerta del baño se abrió y Francis estaba parado allí con su portapapeles, diciéndonos que Jacqueline acababa de intentar pasar el mostrador de seguridad principal usando un pase de visita de ayer. Les dijo a los guardias que necesitaba ver a su bebé, pero la reconocieron por la foto que les había dado antes y la llevaron directamente de regreso al área de espera de la UCIN con una advertencia sobre el acceso restringido. Francis dijo que ella seguía discutiendo con ellos todo el camino, insistiendo en que tenía derecho a verme ya que éramos hermanas, pero ellos se mantuvieron firmes y le dijeron que un intento más significaría la expulsión total del hospital. Kyle me apretó la mano con más fuerza mientras Francis explicaba que ahora habían colocado a alguien específicamente para vigilarla cerca de todas las entradas de la sala de maternidad. Apenas podía procesar lo que Francis estaba diciendo porque Olympia llamó y entró justo detrás de él con una pila de papeles que se veían oficiales y aterradores. Se sentó en el borde de la cama del hospital y comenzó a llenar formularios para reportes obligatorios, explicando que cada amenaza que Jacqueline había hecho contra mi hijo no nacido se convertiría en un registro oficial que activaría una revisión automática de CPS una vez que el bebé llegara. Su pluma se movía rápidamente por las páginas mientras me preguntaba fechas y horas específicas, y la vi escribir todo, desde el incidente del vaso de vino hasta los papeles de la clínica de abortos y la mirada en el pasillo de ayer. El papeleo se sentía tanto tranquilizador como profundamente triste porque esto estaba sucediendo de verdad. Mi propia hermana estaba documentada como una amenaza para mi hijo. Olympia mantuvo su voz tranquila y profesional, pero vi su mandíbula tensarse cuando le describí cómo Jacqueline me había agarrado del brazo en el baby shower y susurrado sobre asegurarse de que el suyo llegara primero. Hizo copias de todo y me entregó un número de caso, explicando que esto seguiría a Jacqueline incluso después de que saliera del hospital y crearía un rastro documental si algo más sucedía. Mi mamá apareció mientras Olympia todavía estaba allí, con la apariencia de no haber dormido en días, y comenzó a llorar en el segundo en que vio todo el papeleo oficial extendido sobre mi cama. Seguía diciendo que lamentaba toda la presión familiar y como algunos parientes estaban del lado de Jacqueline, pero luego, en el mismo aliento, dijo que no podía elegir entre sus hijas y esperaba que yo lo entendiera. Le dije que no tenía que elegir. Solo tenía que respetar mis límites y mantener a Jacqueline lejos de nosotros, y ella asintió, pero pude ver en sus ojos que realmente no lo entendía. Seguía mirando los formularios de CPS como si fueran armas que yo estaba usando contra Jacqueline en lugar de protección para mi bebé. Mi teléfono sonó y era el detective Cyrus Powell, el contacto del tío Jeffrey, llamando para confirmar que estaba abriendo una investigación sobre la cirugía ilegal y necesitaba detalles sobre cualquier amenaza que Jacqueline hubiera hecho antes o después de la cesárea en casa. Lo puse en altavoz para que Kyle también pudiera escuchar y comencé a darle fechas y horas mientras Kyle me sostenía la mano porque las primeras contracciones acababan de empezar, haciendo que mi voz temblara mientras trataba de recordar todo. Cyrus hizo preguntas muy específicas sobre quién más había escuchado las amenazas, si tenía algún mensaje de texto o de voz guardado, y si alguien había presenciado a Jacqueline preguntando sobre las salas de parto y la seguridad de los bebés. Dijo que el caso de la cirugía ilegal era sólido ya que tenían la confesión de la mujer que la hizo, pero las amenazas contra mí fortalecerían el caso en general y podrían llevar a cargos adicionales. Un golpe interrumpió nuestra llamada, y una mujer en traje entró con más papeles, presentándose como la representante legal del hospital que necesitaba que firmara formularios creando un bloqueo de privacidad adicional en mi historial médico. Explicó que una vez que firmara, nadie podría siquiera confirmar que yo era una paciente aquí a menos que estuvieran en mi lista aprobada. Ni siquiera otro personal del hospital podría compartir información sobre el número de mi habitación o mi condición. Se sintió como algo tan pequeño, pero de alguna manera me hizo sentir más en control, sabiendo que Jacqueline no podía engatusar a una enfermera cualquiera para que le diera información. Kyle sacó un bloc de notas legal amarillo de su mochila y comenzó a escribir todo lo que había sucedido en la última semana, diciendo que estaba harto de explicar toda la historia a cada nueva enfermera o médico que entraba. Escribió fechas y horas y citas específicas, haciendo una línea de tiempo que comenzaba con el anuncio del embarazo y llegaba hasta este momento, con Francis montando guardia y el papeleo de Olympia esparcido por todas partes. Cuando terminó, hizo 3 copias en la impresora del hospital en el pasillo, pegando una dentro de la carpeta de mi historial, dándole una a Francis y guardando una en su bolsillo.
Las contracciones se hacían más fuertes y regulares, y la enfermera entró para revisarme, notando de inmediato la multitud en mi habitación y sugiriendo que limitáramos las visitas solo al personal esencial. Kyle se colocó junto a la puerta como un guardia de seguridad, de hecho cruzando los brazos y parándose con los pies separados, y cada vez que oíamos pasos en el pasillo, ambos nos tensábamos y mirábamos hacia el sonido. Francis tuvo que interceptar físicamente al primo de Kyle, Jefferson, que se presentó con su teléfono en la mano, tratando de hacer una videollamada para compartir la alegría con toda la familia, incluyendo a la pobre Jacqueline, como él lo expresó. La cara de Kyle se puso roja, y le dijo a Jefferson que se fuera de inmediato, o la seguridad lo sacaría, y me sentí tan agradecida de haberme casado con alguien que entendía que nuestra seguridad estaba antes que las políticas familiares. Jefferson intentó argumentar que todos tenían derecho a compartir el momento, pero Kyle solo señaló el pasillo y dijo una palabra, vete, y Francis acompañó a Jefferson al ascensor. Entre las contracciones que me hacían agarrar las barandillas de la cama, Olympia explicó que calificábamos para una orden de restricción de emergencia tan pronto como el bebé naciera, lo que legalmente impediría que Jacqueline se acercara a menos de 500 pies de nosotros o intentara cualquier contacto. Kyle inmediatamente dijo que sí sin siquiera mirarme, y Olympia comenzó a llenar más papeleo mientras yo trataba de respirar a través del dolor que empeoraba cada pocos minutos. Una enfermera diferente entró accidentalmente en nuestra habitación en lugar de la de al lado, y su error activó la alarma de seguridad para bebés, un sonido agudo increíblemente fuerte que hizo que todos se congelaran. Todo el piso entraría en confinamiento en segundos si esa alarma se disparara de verdad, explicó después de disculparse, y nos mostró cómo las puertas se bloquearían automáticamente y la seguridad inundaría la unidad. Después de mi pánico inicial por el ruido repentino, en realidad me sentí aliviada sabiendo que se tomaban la seguridad del bebé tan en serio, y que incluso una brecha accidental causaría una respuesta tan inmediata. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá diciendo que Jacqueline estaba abajo en la UCI preguntando a las enfermeras sobre sus horarios de descanso, cuando cambian de turno y si los bebés alguna vez están solos durante esos momentos. La siguiente contracción me golpeó tan fuerte que ni siquiera pude responder al mensaje, solo me aferré a la barandilla de la cama mientras Kyle lo leía en voz alta y su cara se ponía blanca. Salió al pasillo y lo escuché hablar con alguien. Luego Cyrus entró con un pequeño cuaderno negro que le entregó a Kyle. Le dijo a Kyle que escribiera todo con horas y fechas exactas porque podríamos necesitarlo como evidencia más adelante, y Kyle inmediatamente comenzó a garabatear mientras yo trataba de respirar a través de otra ola de dolor. Las contracciones venían más rápido ahora, y la enfermera me revisó y dijo que era hora de movernos a la sala de partos. Me llevaron en la cama por el pasillo con Kyle trotando a mi lado, todavía escribiendo en ese cuaderno, y Francis caminando delante de nosotros revisando cada puerta. La sala de partos era brillante y fría y comenzaron a explicar toda la seguridad de nuevo, mostrándonos las pulseras de identificación a juego que todos usaríamos, y la etiqueta especial que iría en el tobillo del bebé que haría sonar las alarmas si alguien intentaba llevarla más allá de ciertas puertas. El anestesiólogo entró para revisar mi epidural y ajustarla, mientras Kyle seguía escribiendo y yo podía ver su mano temblar. El médico llegó y me revisó y dijo que estábamos listos para empezar a pujar, y de repente había más gente en la habitación, enfermeras preparando todo, y una de ellas se quedó justo a mi lado como lo había prometido. Pujé y pujé mientras Kyle me sostenía la mano y dejó de escribir lo suficiente como para contar conmigo y decirme que lo estaba haciendo muy bien. Todo dolía y estaba asustada pero también decidida a traer a mi bebé aquí a salvo, y seguí pujando incluso cuando pensé que no podía más. A las 7:23 de la mañana salió llorando y la pusieron directamente en mi pecho, toda mojada, cálida y perfecta, mientras Kyle se echaba a llorar y la enfermera inmediatamente le ponía esas pulseras de seguridad en su pequeño tobillo y en mi muñeca. Durante esos pocos minutos, nada más existió excepto su carita y las lágrimas de Kyle y el peso de ella en mi pecho. La limpiaron mientras ella permanecía sobre mí y hacían todas las revisiones que necesitaban sin llevársela, y Kyle tomó fotos con su teléfono mientras las lágrimas corrían por su rostro. En una hora, nos trasladaron a una sala de recuperación al final del pasillo, pasando todas las demás habitaciones y lejos de los ascensores, y Francis nos acompañó para asegurarse de que nuestros nombres no estuvieran publicados en ninguna parte. La habitación no tenía placa en la puerta y Francis se aseguró de que el sistema informático nos mostrara como pacientes privados con información restringida. Kyle apartó a la enfermera y ellos idearon un sistema de palabras clave. Si decíamos piña, significaba que debían llevar al bebé inmediatamente a la guardería cerrada con llave, sin hacer preguntas. La enfermera jefe escribió la palabra piña con un marcador rojo en el informe de turno y se la mostró a todas las enfermeras que entraban de turno. Mi teléfono empezó a sonar sin parar con mensajes de la familia exigiendo fotos y preguntando por qué no habíamos anunciado nada todavía, y Kyle lo agarró y escribió un mensaje en el chat del grupo diciendo que nos estábamos tomando un tiempo privado para crear lazos afectivos y que no íbamos a compartir nada por ahora.
Las respuestas llegaron inundando el chat, con gente llamándonos egoístas y diciendo que estábamos siendo dramáticos, y un primo dijo que estábamos castigando a la familia por los errores de Jacqueline. Kyle apagó mi teléfono y lo guardó en el cajón y dijo que no teníamos que lidiar con nada de eso por ahora. Cyrus llamó a la puerta y entró con su libreta y me pidió que diera una declaración oficial sobre todas las amenazas que Jacqueline había hecho, pero la mantuvo corta ya que yo estaba exhausta, aún sangrando y tratando de entender la lactancia. Mencionó que la chica que hizo la cirugía fue interrogada por la policía y definitivamente enfrentaría cargos por practicar la medicina sin licencia y poner en peligro a un niño. Se fue después de unos 10 minutos, y luego el Dr. Sanford vino para darnos una actualización sobre el bebé de Jacqueline. Ella dijo que estaba estable con el respirador pero aún en estado crítico, y que el día siguiente determinaría si había daño cerebral por haber nacido tan temprano y perder oxígeno durante esa horrible cirugía. Abracé a mi hija sana más fuerte y me sentí mal de alivio de que ella estuviera bien y culpable por sentirme así cuando mi sobrino estaba luchando por su vida un piso debajo de nosotras. La doctora Sanford dijo que Jacqueline preguntaba por nosotros constantemente, y que el equipo psiquiátrico estaba preocupado por su obsesión, pero que estaba demasiado débil para levantarse de la cama, así que estábamos a salvo por ahora. La mamá de Kyle envió un mensaje de texto diciendo que había visto algo en las redes sociales, y cuando Kyle revisó su teléfono, había una publicación de Jacqueline diciendo que yo le había robado el protagonismo y arruinado su vida al negarse a esperar mi turno y había etiquetado a cada miembro de la familia que se le ocurrió. La publicación tenía fotos de ella en la cama del hospital luciendo pálida y enferma con textos sobre cómo la había obligado a tomar medidas desesperadas y ahora su bebé podría morir debido a mi egoísmo. Kyle inmediatamente tomó capturas de pantalla de todo antes de que ella pudiera borrarlo y las agregó a la carpeta que había comenzado con toda nuestra evidencia. Los comentarios ya se estaban acumulando, con algunos miembros de la familia defendiéndola y diciendo que debimos haber sido más considerados y otros diciéndole que necesitaba ayuda seria. Francis regresó para decirnos que alguien había estado llamando a la estación de enfermeras, haciéndose pasar por diferentes miembros de la familia, tratando de obtener el número de nuestra habitación, pero no pudieron proporcionar el código de seguridad, así que no se dio ninguna información. 20 minutos después, una mujer en traje llamó y se presentó como la persona de relaciones públicas del hospital y sostenía una carpeta con impresiones de Facebook y sitios de noticias locales. Se sentó junto a la madre de Kyle y comenzó a explicar cómo alguien había filtrado detalles sobre la cirugía ilegal al Canal 7 y ahora los periodistas estaban llamando al hospital pidiendo declaraciones. Nos dijo que no publicáramos nada en línea ni habláramos con ningún periodista si de alguna manera obtenían nuestros números de teléfono y nos entregó una tarjeta con el número del abogado del hospital por si acaso. Kyle tomó fotos de todo lo que nos mostró, incluyendo una publicación de Facebook de alguien que decía ser una enfermera de aquí, hablando de la hermana loca que se hizo su propia cesárea. La señora de Relaciones Públicas se fue después de hacernos prometer 3 veces que no nos involucraríamos con ninguna publicación o comentario sobre la situación. Olimpia llamó alrededor de 1 hora después, llevando una carpeta gruesa y luciendo más seria de lo que la había visto antes. Acercó una silla a mi cama y explicó que CPS, Servicios de Protección Infantil, tuvo que abrir una investigación debido a cómo nació el bebé de Jacqueline y necesitaban declaraciones de todos los que sabían sobre sus amenazas. Ella seguía diciendo que no estábamos siendo investigados y que éramos solo testigos, pero que necesitaba saber cada cosa que Jacqueline había dicho sobre llevarse a mi bebé o hacerse daño. Le conté sobre la intervención y el PowerPoint y cómo me había agarrado del brazo en el baby shower mientras Kyle agregaba detalles que yo había olvidado, como las palabras exactas que usó. Olimpia escribió todo en su libreta y preguntó si teníamos algún mensaje de texto o de voz de Jacqueline, que Kyle inmediatamente sacó en su teléfono. Tomó fotos de todo, incluyendo las capturas de pantalla de las redes sociales, y dijo que esto ayudaría a proteger a ambos bebés de cualquier incidente futuro. Después de que ella se fue, Kyle fue a hablar con las enfermeras sobre los protocolos de visita y regresó con un aspecto molesto. Se había enterado de que alguien había llamado 7 veces en las últimas 2 horas, diciendo ser su madre tratando de obtener el número de nuestra habitación, pero seguían fallando la pregunta de seguridad que habíamos establecido. Su verdadera madre estaba sentada allí mismo a mi lado todo el tiempo sosteniendo a nuestra hija, y se veía tan preocupada como nosotros. La enfermera encargada entró justo detrás de él y dijo que cambiarían todo de inmediato, y que Francis se encargaría de ello personalmente. En 1 hora, Francis estaba de vuelta con un sistema completamente nuevo, incluyendo credenciales de visita que necesitaban una identificación con foto y pulseras a juego que cambiaban de color todos los días. Nos mostró la nueva lista donde él verificaría personalmente a cada visitante y asignaría a alguien para que los acompañara a nuestra habitación en lugar de dejarlos deambular por los pasillos. También nos trasladó a una habitación diferente al final del pasillo, con solo una forma de entrar y cámaras cubriendo todo el corredor.
La mamá de Kyle nos ayudó a empacar todo mientras la bebé dormía en su Moisés, y nos acomodamos en el nuevo espacio que se sentía más como un búnker que como una habitación de hospital. Mi mamá apareció a la mañana siguiente con los ojos rojos y las manos temblorosas. Se sentó en el borde de mi cama y me preguntó si podía traer a Jacqueline por solo 5 minutos para conocer a la bebé, porque tal vez verla haría que Jacqueline volviera a la realidad. Seguía diciendo que podría ayudar a sanar a la familia y hacer que Jacqueline se diera cuenta de lo que había hecho mal. Miré a Kyle y luego de vuelta a mi mamá y le dije que absolutamente no, y que no había forma de que Jacqueline se acercara a mi hija después de todo lo que había amenazado. Mi mamá empezó a llorar más fuerte y dijo que yo estaba siendo cruel y destrozando a la familia, pero no la seguí cuando se fue. Solo abracé a mi bebé más fuerte y traté de concentrarme en alimentarla mientras Kyle me frotaba la espalda. Mi teléfono sonó y era Cyrus llamando con una actualización. Dijo que Sterling Watt había dado una declaración completa sobre cómo encontró a Jacqueline sangrando en el piso del baño y llamó al 911, y la mujer que hizo la cirugía había confesado todo. Le dijo a la policía que Jacqueline había amenazado con lastimarse a sí misma si no la ayudaba y les mostró los mensajes de texto donde Jacqueline decía que usaría cuchillos de cocina si fuera necesario. Cyrus dijo que la evidencia era abrumadora y que definitivamente se presentarían cargos una vez que el fiscal revisara todo, lo que probablemente sucedería en una semana. También mencionó que Jacqueline podría enfrentar cargos también una vez que estuviera mentalmente lo suficientemente estable como para ser juzgada, pero eso podría tardar meses. Olympia regresó esa tarde con una carpeta diferente y una sonrisa amable. Dijo que necesitaba hacerme una evaluación de salud mental posparto, lo que se sintió extraño ya que ambos sabíamos que mi estrés no era algo normal de una nueva mamá. Me hizo preguntas sobre dormir, comer y llorar y luego reconoció que lo que yo estaba pasando estaba mucho más allá de lo típico y quería ponerme en contacto con alguien que pudiera ayudarme. Ya había arreglado para que un terapeuta de trauma viniera a verme mañana, aquí mismo en la habitación del hospital, para que no tuviera que dejar al bebé. Mientras terminaba sus notas, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi tía diciendo que yo debería disculparme públicamente para mantener la paz y pensar en la unidad familiar. Ni siquiera respondí, solo se lo mostré a Kyle, quien agarró mi teléfono y bloqueó su número mientras murmuraba algo sobre que la gente estaba demente. Francis irrumpió por la puerta con aspecto enojado y sin aliento. Alguien había intentado entrar en nuestro piso usando una pegatina de visitante que habían robado de la unidad de cardiología, pero la seguridad los atrapó en el ascensor cuando no pudieron responder preguntas básicas sobre a quién visitaban. La persona corrió antes de que alguien pudiera agarrarla, pero todos sabíamos exactamente quién era, aunque Francis no podía decirlo por razones legales. Kyle se levantó y dijo que ya era suficiente, y le pidió a Cyrus que regresara de inmediato. Cuando Cyrus llegó, Kyle ya había impreso todo, incluyendo las imágenes de seguridad que Francis había compartido y todas las capturas de pantalla, mensajes de texto y amenazas. Se sentaron en la pequeña mesa de mi habitación llenando el papeleo para una orden de restricción de emergencia, mientras yo amamantaba a la bebé y trataba de no llorar. Cyrus dijo que el juez escucharía nuestro caso mañana por la mañana a través de videoconferencia para que yo no tuviera que salir del hospital y que, basándose en la evidencia, definitivamente obtendríamos al menos una orden temporal. Kyle me sostuvo la mano mientras Cyrus explicaba que la orden impediría que Jacqueline se acercara a menos de 500 pies de nosotros o intentara contactarnos de cualquier manera, incluso a través de otros miembros de la familia. La puerta se abrió y la doctora Sanford entró con un portapapeles y con un aspecto menos preocupado que antes. Acercó una silla a mi cama y comenzó a explicar que el bebé de Jacqueline estaba mejor que ayer. De hecho, respiraba por sí mismo sobre el ventilador por unos minutos a la vez. Los números en sus gráficos estaban subiendo lentamente, y aunque no era una recuperación milagrosa, definitivamente era un progreso. Abracé a mi hija más fuerte y sentí esta extraña mezcla de alivio y culpa porque había estado orando por ese bebé a pesar de que su madre quería hacerle daño a la mía. Kyle me apretó el hombro mientras la doctora Sanford nos mostraba los gráficos y señalaba los niveles de oxígeno que estaban mejorando. Aproximadamente una hora después, una mujer diferente llamó y entró usando una credencial que decía Servicios de Protección Infantil. Se sentó con esta gruesa carpeta y comenzó a preguntar si habíamos pensado en quedarnos con el bebé de Jacqueline si sobrevivía, pero no podía ir a casa con ella debido a la investigación criminal. Todo mi cuerpo se congeló y miré a Kyle, que ya estaba negando con la cabeza. La trabajadora seguía hablando de la colocación en parentesco y la preservación familiar mientras yo sentía que no podía respirar porque acababa de dar a luz ayer y ahora querían que cuidara de un bebé prematuro enfermo cuya madre nos estaba amenazando.
Kyle se levantó y le dijo de manera firme pero educada que necesitábamos concentrarnos en nuestro propio recién nacido y que aceptar un bebé médicamente frágil mientras lidiábamos con amenazas constantes sería peligroso para todos los involucrados. La trabajadora escribió algo y dijo que entendía, pero que tenía que documentar que había preguntado. Empecé a llorar de alivio porque Kyle dijo lo que yo no podía sacar de mi boca. Mi teléfono sonó 20 minutos después, y era mi mamá sollozando y rogándonos que reconsideráramos la colocación en parentesco. Seguía diciendo que era la única forma de mantener al bebé de Jacqueline en la familia, y tal vez ayudar a Jacqueline a no perder completamente la cabeza. Le dije que había otros parientes que podían ayudar, que ella tenía hermanos y primos que no acababan de tener un recién nacido y no estaban siendo amenazados. Mi mamá dijo que ninguno de ellos lo haría y que éramos la única oportunidad del bebé. Pero tuve que colgar porque no podía manejar el sentimiento de culpa, además de todo lo demás. Francis irrumpió por la puerta aproximadamente una hora después con otros 2 guardias de seguridad detrás de él. Tenían a Jacqueline entre ellos y ella estaba gritando a todo pulmón que le estábamos robando a la única familia de su bebé y destruyendo su vida a propósito. De alguna manera, había logrado pasar el mostrador y llegó hasta nuestra habitación antes de que la atraparan. Los otros pacientes en las habitaciones cercanas se asomaban por sus puertas con cara de terror mientras Jacqueline seguía gritando que éramos asesinos y ladrones. Francis y los guardias la arrastraron hacia el ascensor mientras ella pataleaba y gritaba todo el camino. Me sentí horrible de que todas estas otras nuevas mamás que trataban de recuperarse tuvieran que lidiar con este caos. Un psiquiatra apareció a los 30 minutos y nos hizo preguntas sobre lo que acababa de pasar antes de ir a evaluar a Jacqueline. Regresó 2 horas después y nos dijo que estaba mostrando signos de psicosis posparto combinada con trauma por la condición de su bebé y las consecuencias de sus acciones. Ya había comenzado el papeleo para una retención psiquiátrica involuntaria, lo que significaba que sería transferida a la sala de psiquiatría y no podría irse hasta que los médicos le dieran el alta. La trabajadora de CPS regresó esa tarde y aclaró que estaban considerando todas las opciones para el bebé, incluyendo la familia de su padre que vivía en otro estado. Dijo que en realidad no éramos la primera opción y que solo necesitaba documentar que había explorado todas las posibilidades. El alivio me golpeó tan fuerte que casi vomito porque había estado imaginando tratar de cuidar a 2 bebés mientras miraba por encima de mi hombro por si Jacqueline aparecía. La mañana siguiente fue nuestra audiencia para la orden de restricción y movieron todo este equipo de vídeo para que yo no tuviera que salir de la habitación. El juez apareció en la pantalla y revisó toda la evidencia que Cyrus había presentado, incluyendo las imágenes de seguridad y las amenazas documentadas. Hizo algunas preguntas sobre incidentes específicos y luego concedió una orden de restricción temporal que mantendría a Jacqueline al menos a 500 pies de distancia de nosotros y prohibiría cualquier intento de contacto durante 30 días. Programó la audiencia completa para el próximo mes, cuando tendríamos que ir al juzgado. Después de la audiencia, Kyle le pidió a Francis que le mostrara exactamente qué hacer si la alarma de seguridad del bebé se disparaba. Pasaron 1 hora repasando todo el simulacro con Francis, mostrándole las áreas seguras y los procedimientos de emergencia. Kyle practicó una y otra vez, hasta que se lo memorizó y supo exactamente a dónde ir y qué botones presionar. Verlo tomarse esto tan en serio y trabajar tan duro para protegernos me hizo amarlo aún más de lo que ya lo hacía. Esa tarde me senté con mi teléfono y grabé todo lo que había sucedido desde el principio. Hablé durante casi 2 horas, repasando cada amenaza e incidente con fechas, horas y detalles específicos. Guardé la grabación en 3 lugares diferentes, incluyendo enviársela al tío Jeffrey y subirla a una cuenta en la nube que Kyle configuró solo para evidencia. Tener mi propio registro de todo me hizo sentir menos indefensa y más en control de lo que nos estaba pasando. La planificadora de alta llamó a nuestra puerta a la mañana siguiente con una carpeta gruesa y una mirada de preocupación en su rostro. Extendió mapas sobre mi cama, mostrando diferentes rutas desde el hospital hasta nuestra casa con ciertas calles resaltadas en amarillo. Explicó que las amarillas eran las más públicas y tenían la mayor cantidad de cámaras en caso de que necesitáramos pruebas de que algo sucediera. Kyle tomó fotos de todo con su teléfono, mientras ella anotaba el número directo para la central de policía que se saltaría a los operadores regulares del 911. Nos dio tarjetas para dar a nuestros vecinos con una foto de Jacqueline e instrucciones de llamar a la policía si la veían cerca de nuestra propiedad. Todo se sintió como si estuviéramos entrando en un programa de protección de testigos en lugar de solo llevar a nuestro bebé a casa desde el hospital. Francis vino mientras ella todavía estaba allí y agregó su número de teléfono celular personal a nuestra lista de contactos de emergencia. Dijo que ya había hablado con la compañía de seguridad que monitorea nuestro vecindario sobre agregar patrullas adicionales cerca de nuestra casa. 3 días después, cuando finalmente nos dieron el alta para ir a casa,
Kyle vio a su primo Jefferson sentado en un auto en el estacionamiento de visitantes con una gran cámara. Francis revisó los monitores de seguridad y confirmó que Jefferson había estado allí durante 2 horas esperando a que saliéramos. Empacamos todo en bolsas mientras Francis se encargaba de que mantenimiento trajera un carrito a través de los pasillos de servicio. El bebé se quedó envuelto contra mi pecho debajo de mi chaqueta mientras seguíamos a Francis por corredores vacíos que ni siquiera sabía que existían. Pasamos por la cocina del hospital, donde el personal apenas levantó la vista de su trabajo de preparación. Kyle llevaba nuestras bolsas detrás de nosotros, mirando por encima de su hombro cada pocos pasos. El muelle de carga olía a basura vieja y a humos de diésel, pero nuestro coche ya estaba allí con el motor encendido. Francis lo había movido él mismo usando las llaves de Kyle para que nadie nos viera en el estacionamiento regular. Atamos a la bebé en el asiento mientras Francis montaba guardia y luego salimos por la salida trasera que usan los camiones de reparto. Kyle tomó 3 giros diferentes, revisando los espejos antes de finalmente dirigirse hacia nuestro vecindario. Jefferson nunca supo que nos habíamos ido y probablemente se sentó allí por otra hora esperando por nada. En casa, todo se veía exactamente igual, pero se sentía completamente diferente sabiendo con lo que estábamos lidiando. Salté cuando el perro de nuestro vecino ladró y seguí revisando las cerraduras a pesar de que las había revisado hacía solo 5 minutos. El bebé lloraba y me preguntaba si alguien afuera había hecho un ruido que la asustó. Kyle se quedó despierto después de que finalmente me dormí, sentado junto a la ventana con su teléfono listo para llamar al 911. Cambiamos de lugar a las 3 de la mañana cuando el bebé necesitaba comer y yo me hice cargo de la guardia. Ninguno de los dos durmió más de 2 horas seguidas esas primeras noches. Cada coche que pasaba nos hacía a ambos congelarnos y escuchar hasta que pasaba. El timbre sonó en nuestro tercer día en casa y ambos entramos en pánico hasta que vimos a Cyrus a través de la mirilla. Entró con una caja que contenía un sistema de cámaras de seguridad que un fondo de víctimas había pagado. Pasó 2 horas instalándolo en nuestro porche y mostrándonos cómo revisar la transmisión desde nuestros teléfonos. La colocó para que cubriera todo el patio delantero y la acera para que tuviéramos vídeo de cualquiera que se acercara. Mientras trabajaba, tomó más fotos de los mensajes amenazantes en mi teléfono para el archivo del caso criminal. Nos dijo que el fiscal se estaba tomando esto en serio y estaba construyendo un caso sólido para cuando Jacqueline estuviera lo suficientemente estable como para enfrentar cargos. A la mañana siguiente, encontré una caja de cartón en nuestro porche que no había estado allí la noche anterior. La cámara de seguridad mostró que mi mamá la había dejado a las 5 de la mañana cuando aún estaba oscuro. Dentro había ropa de bebé de cuando Jacqueline y yo éramos pequeñas, toda lavada y doblada perfectamente. Su nota decía que nos amaba, pero que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Prometió respetar nuestros límites, pero esperaba que supiéramos que estaba pensando en nosotros. Lloré sosteniendo esas pequeñas prendas, recordando cuando las cosas eran simples y Jacqueline era solo mi molesta hermana pequeña. Esa tarde, mi teléfono sonó con el número del hospital y se me cayó el estómago pensando que algo había pasado con Jacqueline, pero era la doctora Sanford llamando con una actualización sobre la condición del bebé. Dijo que había comenzado a respirar por su cuenta durante 15 minutos a la vez sin el respirador. Sus escáneres cerebrales se veían mejor de lo esperado, aunque no sabrían sobre retrasos hasta que fuera mayor. El pronóstico había cambiado de crítico a grave pero estable, lo que debería haberme hecho feliz. En cambio, me sentí culpable por desear que se quedara lo suficientemente enfermo como para que Jacqueline no pudiera usarlo en nuestra contra de alguna manera. 4 días después, el teléfono de Kyle sonó a las 2 de la mañana con un número que no reconocimos. El correo de voz era la voz de Jacqueline, temblorosa y furiosa, diciendo que habíamos destruido su vida y robado el futuro de su bebé. Balbuceó durante 3 minutos sobre cómo habíamos puesto a todos en su contra y arruinado su oportunidad de ser madre. Kyle llamó a Cyrus inmediatamente, a pesar de que era la mitad de la noche, para informar de la violación. Cyrus dijo que debió haber usado el teléfono de otro paciente en la instalación psiquiátrica, lo cual era una grave violación. La audiencia de la orden de restricción estaba programada para ese viernes y el juez apareció en la pantalla de nuestra computadora portátil desde su sala de audiencias. Revisó la pila de evidencia que Cyrus había presentado, incluyendo las imágenes de seguridad y el correo de voz de esa semana. Nos hizo algunas preguntas sobre incidentes específicos y si sentíamos que nuestra seguridad estaba en riesgo. Después de 20 minutos, extendió la orden temporal a 1 año completo con sanciones penales si se violaba. Dejó claro que cualquier intento de contacto resultaría en un arresto inmediato una vez que fuera dada de alta del psiquiátrico.
El alivio me golpeó tan fuerte que comencé a temblar y Kyle tuvo que terminar de responder las últimas preguntas del juez. 2 semanas después, Olympia llamó para decirnos que habían encontrado un hogar para el bebé de Jacqueline con los padres de su padre en Oregón. Los abuelos eran estables, financieramente seguros y no tenían antecedentes penales ni comportamientos preocupantes. Ya habían comenzado el proceso de colocación interestatal y tomarían la custodia tan pronto como el bebé fuera médicamente dado de alta. Confirmó que habíamos sido oficialmente retirados de la consideración como cuidadores, lo que se sintió como un gran peso levantándose de mis hombros. Me sentí culpable por estar aliviada, pero también sabía que no podíamos manejar esa situación además de todo lo demás. Kyle programó una videollamada con la familia extendida para ese domingo, para establecer límites claros a partir de ese momento. 23 parientes se unieron a la llamada, aunque la mitad de ellos tenían sus cámaras apagadas. Kyle se encargó de la mayor parte de la conversación, explicando que enviaríamos un correo electrónico de actualización mensual, pero no responderíamos a textos o llamadas individuales. Dijo que no se permitirían visitas sorpresa y que cualquiera que compartiera información con Jacqueline sería excluido por completo. La mayoría de ellos estuvo de acuerdo, aunque la tía Chloe seguía diciendo que estábamos siendo demasiado duros con alguien que claramente estaba enferma. El tío Jeffrey nos apoyó, recordándole a todos que la enfermedad mental no excusaba el comportamiento criminal o las amenazas. La llamada terminó con un silencio incómodo, pero al menos todos sabían dónde estábamos parados. Mi mamá llamó 3 días después para decirme que se había inscrito en terapia en el Centro Comunitario de Salud Mental y había encontrado un grupo de apoyo que se reunía todos los martes para familias que lidiaban con parientes que tenían enfermedades mentales. Ella misma condujo a la primera reunión esa misma semana y se sentó en un círculo con otras 12 personas que entendían lo que se sentía amar a alguien cuyo cerebro funcionaba de manera diferente. El terapeuta le dio hojas de trabajo sobre cómo establecer límites y reconocer comportamientos de habilitación, que ella realmente llenó en lugar de guardarlas en un cajón. Comenzó a llevar un diario donde escribía todas las veces que había puesto excusas para el comportamiento de Jacqueline a lo largo de los años, páginas y páginas de incidentes que había descartado como drama adolescente o rivalidad entre hermanos. La líder del grupo de apoyo explicó cómo la enfermedad mental puede escalar sin tratamiento, y mi mamá finalmente dejó de culparse por no poder arreglar todo con suficiente amor y paciencia. Cyrus llamó ese viernes mientras yo intentaba descifrar el extractor de leche. Su voz era objetiva mientras explicaba que la cirujana sin licencia había aceptado un acuerdo de culpabilidad por practicar la medicina sin licencia y poner en peligro a un niño. La mujer recibió 5 años en prisión estatal con posibilidad de libertad condicional en 3, aunque Cyrus dijo que probablemente cumpliría la pena completa dada la gravedad de lo sucedido. Mencionó que Jacqueline enfrentaría sus cargos una vez que los médicos la consideraran mentalmente competente para ser juzgada, lo que podría tomar meses o incluso un año dependiendo de su progreso de tratamiento. El fiscal estaba construyendo un caso por poner en peligro imprudentemente a un niño y posiblemente intento de asesinato si podían probar que ella conocía los riesgos para su bebé. Encontré un grupo de padres nuevos en la biblioteca que se reunía los miércoles por la mañana. Solo 8 mamás con bebés menores de 6 meses, sentadas en colchonetas de yoga hablando de cosas normales como la dermatitis del pañal y si la fórmula orgánica valía el dinero extra. Nadie sabía de mi hermana o de la orden de restricción o del bebé que luchaba por su vida en la UCI. Solo me veían como otra mamá cansada tratando de descifrar todo esto de la crianza. Comparamos notas sobre técnicas de envoltura y compartimos recomendaciones para pediatras y me sentí como una persona normal por primera vez en meses. La líder del grupo trajo café y panecillos caseros y nos turnamos para sostener a los bebés de las demás cuando alguien necesitaba un descanso para ir al baño o solo un minuto para beber su café mientras aún estaba caliente. El centro psiquiátrico llamó a Kyle para informarnos que estaban trasladando a Jacqueline a un centro de tratamiento a 2 horas de distancia que se enfocaba en la psicosis posparto y los trastornos relacionados con el trauma. La coordinadora de admisión explicó que estaría allí por al menos 6 meses, posiblemente más tiempo, sin una fecha de alta establecida hasta que el equipo de tratamiento sintiera que estaba lo suficientemente estable para la atención ambulatoria. Tenían políticas de visita estrictas y toda la comunicación tenía que pasar primero por el equipo clínico, lo que significaba que la orden de restricción se mantendría en pleno efecto incluso mientras estuviera hospitalizada. El centro se especializaba en casos como el de ella, donde los cargos criminales estaban pendientes junto con el tratamiento mental, con protocolos de seguridad para evitar que los pacientes se fueran sin autorización. La doctora Sanford nos vio en el estacionamiento del hospital durante nuestro chequeo de las 2 semanas, acabando de venir de ver al bebé de Jacqueline en la sala de cuidados intermedios. Explicó que sus escáneres cerebrales mostraban algunas áreas de preocupación que probablemente resultarían en retrasos en el desarrollo,
aunque no sabrían el alcance total hasta que fuera mayor y alcanzara los hitos. Los abuelos de Oregón habían llegado y estaban aprendiendo a manejar su sonda de alimentación y a monitorear sus niveles de oxígeno para cuando finalmente pudieran llevárselo a casa en otro mes o dos. Nos entregó una foto que le habían pedido que compartiera, solo un bebé diminuto en un mameluco que decía pequeño luchador con tubos y cables conectados pero con los ojos bien abiertos, y se veía exactamente como Jacqueline en las fotos de bebé que mi mamá guardaba en la repisa de la chimenea. Kyle se sentó esa noche con su computadora portátil y creó un sistema de comunicación familiar, usando un correo electrónico grupal que saldría una vez a la semana con actualizaciones básicas sobre el bebé y nada más. Sin mensajes de texto o llamadas individuales a menos que hubiera una emergencia real, sin discutir la situación de Jacqueline a menos que afectara directamente nuestra seguridad, sin compartir fotos en las redes sociales donde ella pudiera verlas algún día. Configuró una respuesta automática para cualquier miembro de la familia que intentara contactarnos fuera del correo electrónico semanal, dirigiéndolos cortésmente de vuelta a los límites que habíamos establecido. El sistema se sintió frío pero necesario, dándonos espacio para ser padres nuevos sin el constante drama familiar, mientras aún manteníamos alguna conexión con los parientes que habían respetado nuestros límites. Extraía leche adicional cada mañana y Kyle la llevaba al hospital en una nevera marcada para el programa de donación de la UCIN, junto con la ropa de prematuro que habíamos comprado en caso de que nuestra hija llegara temprano. La coordinadora de la UCIN nunca preguntó para quién era, pero creo que ella lo sabía, dándonos un pequeño gesto de comprensión cuando Kyle dejaba los suministros en el mostrador. Nunca visitamos al bebé de Jacqueline directamente, pero esto se sintió como la cantidad correcta de ayuda, apoyando a un niño inocente sin ponernos de nuevo en peligro. Durante una toma a las 2 de la madrugada, cuando la casa estaba completamente en silencio excepto por la máquina de ruido blanco, sostuve a mi hija contra mi pecho y sentí su pequeño latido mientras ella bebía. El drama familiar no estaba resuelto y probablemente nunca lo estaría por completo, pero habíamos construido paredes alrededor de nuestra pequeña familia que se sentían lo suficientemente fuertes como para protegerla del caos. Mi teléfono permanecía en silencio en la mesita de noche, sin mensajes de texto enojados ni correos de voz de manipulación, solo oscuridad pacífica y los suaves sonidos de mi bebé respirando. Y con esto llegamos al final de esta historia. Gracias por escucharla completa. Si te gustó, por favor, no olvides darle me gusta, suscribirte y dejar un comentario contándome desde qué país me escuchas.